¿Te sentís que estás en encierro o enjaulados frente a una situación de distanciamiento social? ¿Llevas muchos meses sin salir de tu casa? Este video es para vos. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Aquí su amigo coach Daniel Colombo, soy coach ejecutivo, coach de empresas y equipos, soy conferencista y autor de muchos libros que podés encontrar en Amazon.com, en librerías y también en Mercado Libre. Antes de meternos en el video de hoy, te invito a suscribirte y activar la campana para que te notifiquemos de los nuevos contenidos. Hoy vamos a hablar sobre el síndrome de la cabaña. ¿Qué pasa cuando nos sentimos encerrados a raíz del distanciamiento social o de una situación que nos mantiene dentro de nuestro hogar por más tiempo y tenemos miedo para volver a relacionarnos con el mundo allá afuera? Allá vamos. Luego de muchos meses de aislamiento, distanciamiento social e incluso de padecer algún tipo de afección que requiere reposo prolongado, suele aparecer un estado anímico y emocional que se ha estudiado específicamente en este tipo de personas y que se llama el síndrome de la cabaña. Se trata de una situación de habitualidad y hasta te diría de acostumbramiento a permanecer distanciados del mundo, presentando dificultades para volver a conectarnos de una forma positiva y parecida a la situación previa de ese confinamiento o de ese aislamiento en el que estábamos. El origen de estos análisis de conducta se remonta a principios del siglo XX, cuando los buscadores de oro o los cazadores volvían a sus hogares luego de varios meses encerrados en sus cabañas y manifestaban signos de miedo, de agobio, de desconfianza y también de extrañeza frente a su entorno de origen habitual. Se conoce también como la fiebre de la cabaña, si bien no es un síndrome catalogado como tal por la Organización Mundial de la Salud. Y este aislamiento social, provocado incluso en estos tiempos donde estoy grabando este video, junio del 2021, por la pandemia del coronavirus, ha influenciado el comportamiento de millones de personas que, por más que hayan permanecido conectadas virtualmente desde sus hogares, se refleja en formas de actuar y de sentir muy diferentes a las que tenían antes de recluirse. Algunos de los principales factores, si bien los expertos de la salud mental todavía no concluyeron sus estudios, sí se sabe que en el aislamiento aparecen algunos ciclos donde las personas sienten aburrimiento, sensación de estar enjaulados, irritabilidad, soledad, frustración, trastornos en los ciclos de sueño y también angustia. Uno de los aspectos que también suele aparecer con mayor frecuencia es el temor a salir a la calle, a conectarse con otras personas o a volver a hacer actividades que eran cotidianas, como por ejemplo tomar el transporte público o salir simplemente a hacer las compras. Y a esto le tenemos que sumar algunos factores externos a la persona confinada, como por ejemplo el miedo a perder el empleo, gran factor, a contagiarse de enfermedades, también muy importante, incertidumbre sobre el rumbo de las cosas, la presión social por querer empezar a vivir una nueva vida y las reglas de control que imponen los gobiernos y que de alguna manera amplifican el temor en vez de disminuirlo, porque nada contribuye a la salud mental el tener pendiente de un hilo a millones de personas cuando los gobernantes toman las decisiones apresuradas, a veces decisiones contradictorias o cuando se pelean en vez de generar paz y ayudar a crear mejores condiciones para nosotros, la población. Y a su vez se entra, cuando estamos en el síndrome de la cabaña, en un agotamiento físico, emocional, mental, a partir de un estrés por desgaste, producto de sostener esta situación durante tiempos muy prolongados y la falta total de certezas sobre cómo se van a desenvolver las cosas, hasta las más básicas de las situaciones del día a día o de la semana siguiente siquiera. Hoy te quiero traer 5 tips para superar el síndrome de la cabaña.
y lo hago como una forma de orientarte y ayudarte con algunas líneas de acción para afrontar el momento de desafío frente al aislamiento prolongado y la salida de la cabaña en el que estamos cada uno de nosotros. Y aquí van entonces estas 5 ideas. A prestar atención. Primera idea, aplicar herramientas de afrontamiento. Todas las personas contamos con un reservorio de algunas técnicas que, aunque no las tengamos conscientes, están dentro de nosotros y salen a la luz en las situaciones que actúan como disparadores de la resiliencia. La resiliencia justamente es una de ellas. Solamente la ponemos a prueba frente al momento límite. Entonces, un ejercicio que sirve en estos casos es apreciar lo bueno que ya está presente en tu día a día y considerar una apertura paulatina para revincularte con el medio, empezando de menor a mayor sin necesidad de sobreexigirte, aunque sería importante hacerlo con continuidad. Punto número 2, crear estrategias basadas en situaciones gratas. Dentro de lo posible, el volver a la calle, a cierta cotidianeidad, se puede diseñar en forma paulatina de acuerdo al ritmo de cada persona. Y si se lo hace en forma amable, por ejemplo, visitar a un familiar muy querido, tomar un café con una persona que apreciamos mucho o volver a hacer deporte, se fomenta la efectividad y la empatía, el roce, el tomarse de las manos, las miradas, que conforman un entramado indispensable en nuestra estructura emocional de cada persona. El punto número 3 es ganar confianza. Al tener experiencias positivas como las que te contaba recién, observar tus emociones y pensamientos que se tienen, te va a ser de gran ayuda y van a ser impulsores para tener entusiasmo por repetir esa experiencia de encuentros, de retomar actividades y salir del aislamiento, siempre por supuesto con los cuidados necesarios. Y al ganar esa autoconfianza van a disminuir los miedos y aparecerá el componente de la seguridad interior para ayudarte a atravesar la reinserción. El punto número 4 es observar la actitud en la vuelta al trabajo, presencial o híbrido. Mucho se habla hoy de una nueva forma de trabajar de la mano de la transformación digital que vive la mayoría de las actividades. Y la actitud es un factor clave en vos al hablar de estos temas en la actividad que cada uno de nosotros desempeñamos, puesto que si estás viviendo el síndrome de la cabaña, probablemente tu respuesta automática de la mente va a ser seguir en ese estado de ensimismamiento y lejanía, metiéndote para adentro de tu hogar. Y al mirar el tipo de actitud que tenés frente a estas posibilidades, te vas a dar cuenta de qué activadores internos se están disparando y desde ahí vas a poder escoger lo que mejor te apoye para probar alternativas distintas al aislamiento, a tu ritmo y tu medida siempre, y adecuado a su vez a lo que necesita el negocio en el que trabajás o la empresa y las responsabilidades que tenés. Y el punto número 5 es evitar caer en fantasías negativas. La situación del confinamiento social prolongado lleva a elevar los niveles de creación en negativo en nuestra mente. Por eso tendemos a ver escenarios donde es difícil salir. Entonces es posible colocarte en una posición más equilibrada, considerada no solo desde tu perspectiva, sino desde lo que los demás pueden necesitar de vos y de tu reconexión con el mundo. Sin forzarte, es necesario trabajar en vos en generar un modelo mental que apunte a que las emociones y sentimientos se vayan tiñendo de una dosis de optimismo realista que, sin negar lo que pasa, te permita sobrellevar los momentos de aislamiento y proponer cursos de acción y de acercamiento sin vulnerar o pasar de largo lo que estás sintiendo. El proceso va a ser progresivo hasta que va a llegar un momento en el que tu mente va a crear mejores condiciones en positivo para animarte a salir de tu cabaña. ¿Cómo lograrlo? Para todo esto hay muchas personas que logran resolverlo por sí mismas y otras que necesitan de la ayuda de psicoterapeutas, lo que es muy adecuado en casos donde no sientas que podés salir adelante.
También puede ser útil el counseling o consejería psicológica y tener conversaciones de coaching ejercido en forma profesional si es que estás con parálisis para actuar y esto también te impide definir tus próximas metas y objetivos y un sentido de ser en el mundo. En cualquier caso, sí quiero transmitirte que la salida de esa cabaña se hace desde adentro hacia afuera. Y en ese camino vas a encontrar muchas personas en situaciones parecidas con quienes compartir lo que les pasa, mientras te animás a dar esos primeros pasos para despedirte de ese espacio que habitaste mucho tiempo y tal vez esté siendo hora de mudarte y encauzar tu vida nueva, habiendo evolucionado en este periodo de aislamiento, y que no te sorprenda que quizás hayas aprendido mucho de vos y de los demás, porque si lográs tomar conciencia, quizá hayas crecido y evolucionado en muchos aspectos. Y eso es para que te lo reconozcas como un escalón de avance más allá de todo lo vivido. Amigos, amigas, hoy hemos hablado del síndrome de la cabaña, cómo salir del encierro en el que muchas personas están y les cuesta mucho volver a conectarse con el mundo allá afuera después de etapas largas de confinamiento. Y a propósito de ese tema, te quiero entregar muchos más recursos de desarrollo personal y profesional y te quiero sugerir uno de mis libros. En este caso tengo Ámate Más, Vive Mejor, guía práctica para la superación personal y profesional. Este es un libro que está editado en papel, también en formato digital como ebook. Lo podés conseguir en amazon.com y también en papel en Mercado Libre. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo video. Te invito a suscribirte a este canal de YouTube, a activar la campana para que te podamos notificar de los nuevos contenidos. Espero tu comentario aquí abajo. Todos los días los estoy respondiendo y recordá que en la descripción del video vas a encontrar también, para que estemos en contacto, mi página web, mis redes sociales, mis podcasts y el link directo a todos los libros. Nos vemos en la próxima y muchas gracias por tu compañía. Hasta pronto.